Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra sesión. A nombre del presidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana, el doctor Alejandro Gaviño Vergara, les doy la bienvenida a esta primera sesión 2025 en febrero, que se transmite desde el auditorio Abraham Ayala González del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, en la Ciudad de México. Les voy a pedir, por favor, que escuchemos el mensaje de bienvenida de nuestro presidente, el doctor Alejandro Gaviño. Muy buen día para todos, ¿cómo están? Soy el doctor Alejandro Gaviño Vergara, actual presidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Quiero darles la bienvenida a nuestra primera sesión anual del año 2025 de nuestro calendario. Sabemos que siempre el primer mes, la primera sesión, nos enfocamos en la entrega del premio Dr. Héctor Márquez Monter, que como sabemos hubo varias categorías que participaron en la entrega de este premio. Y bueno, el día de hoy se presentará cada uno de los trabajos, el primer lugar de cada trabajo, para reconocer este gran trabajo que se ha hecho en el área de la investigación. Como ustedes recuerdan, hace unos meses tuvimos el congreso número 49 de nuestra asociación en Puebla, que nos dio muchísimo gusto, tuvimos una gran participación de ustedes y varios trabajos que se presentaron, más de 200 trabajos, y bueno, se seleccionaron a los mejores trabajos que participaron en esta categoría y es la que se presenta el día de hoy. En la sesión de hoy la coordinadora será la doctora Verónica Morán, que es la actual vicepresidenta de la asociación. Ella estará llevando a cabo esta sesión. Yo el día de hoy lamentablemente no podré estar ahí con ustedes, sin embargo pues les mando un fuerte abrazo. Sé que será este inicio de año será excelente para cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto participar y que continuemos con esta mesa directiva, con estas nuevas ideas, nuevos aportes que han generado pues un gran interés por muchos nuevos asociados, muchos estudiantes, nuevos genetistas en esta área. Y bueno, pues no me queda más que desearles lo mejor, que sea un gran año para todas y todos ustedes. Sabemos que para noviembre tenemos nuestro congreso número 50 de nuestra querida MGH en Puerto Vallarta. Ya los esperamos. En Asuntos Generales platicará un poquito más la doctora Sassi sobre esto. Y pues no me queda más que darles la bienvenida, mandarles un fuerte abrazo desde Cancún, Quintana Roo, y pues les deseo lo mejor para esta sesión. Muchas gracias. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria. Primera sesión mensual reglamentaria, Asociación Mexicana de Genética Humana, AC. En sesión híbrida, siendo las 18 horas del viernes 15 de noviembre de 2024, en presencia de observadores presenciales y virtuales, socios numerarios adscritos y estudiantes que completaron su registro de manera presencial y virtual, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC, en el marco del 49º Congreso Nacional de Genética Humana, que se realizó en el Salón Analco del Centro de Convenciones de Puebla, Puebla. Dicha sesión fue dirigida por el doctor Alejandro Gaviño Vergara, presidente del Consejo Directivo 2024-2025 de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AMGH, y fue asistido por la doctora Sacilja Vilchis Zapata y el doctor Félix Julián Campos García, secretaria y tesorero respectivamente. De acuerdo con la orden del día, se realizó de la siguiente manera: verificación del quórum estatutario, instalación de la asamblea, lectura del acta de la sesión anterior, bienvenida a nuevas asociadas y asociados, informe anual de actividades del Consejo Directivo de la AMGH 2024-2025, informe de la revista científica de la Asociación Mexicana de Genética Humana, informe del 49º Congreso Nacional de Genética Humana, informe financiero del ejercicio fiscal 2024, elección de sede del 50º Congreso Nacional de Genética Humana y asuntos generales. El doctor Gaviño Vergara llamó a la asamblea para que existiera quórum legal y se inició la asamblea a las 18:06 horas, dando la bienvenida a las y los asociados presentes.
La lectura del acta de la 10ª sesión mensual reglamentaria corrió a cargo de la doctora Cacilja Vilchi Zapata, misma que se consideró aprobada con mayoría de votos y sin votos en contra al final de la sesión. Posteriormente, el doctor Alejandro Gaviño inició su informe anual de actividades comentando lo siguiente. Dio la bienvenida a las nuevas socias y socios, comentando sobre el incremento de solicitudes de ingreso en relación con la actividad del ejercicio 2023. Realizó una sinopsis de los 3 cursos especializados realizados durante el año 2024, destacando un mayor registro de asistentes virtuales de varios países y de la participación de profesores nacionales e internacionales en todos los cursos. Realizó una sinopsis sobre las actividades de difusión y la participación de la AMGH en diversos congresos nacionales e internacionales, tales como el Congreso Nacional de Medicina Interna, el Congreso de Enfermedades Raras en Latinoamérica y el Caribe, el 19º Congreso Latinoamericano de Genética de la Asociación Latinoamericana de Genética, ALAG, así como el aval otorgado al 2º curso de Oncología de Precisión y el 8º curso de Tópicos Selectos de Genética Humana. Comentó sobre el alcance de las redes sociales de la AMGH, representadas por las cuentas principales de Facebook, Instagram y LinkedIn, con un incremento mayor al 90.4% en el alcance de nuevos seguidores y que mantuvo un crecimiento exponencial durante el 2º semestre de 2024. Las vocales de redes sociales, la doctora Luisa Fernanda Mariscal Mendizábal y la doctora Leticia Espino Quirós, comentaron sobre la importancia de la difusión de los eventos y el impacto de las redes sociales para conectar con nuevos asociados y patrocinadores. Como último punto en la orden del día, en asuntos generales se expusieron los siguientes temas. El doctor José Elías García Ortiz, presidente de la Red Latinoamericana de Genética Humana, presentó un informe sobre la colaboración de ambas organizaciones y agradeció el apoyo brindado por la AMGH en la realización del 19º Congreso Latinoamericano de Genética de la ALAG. Presentó el consorcio Latin Omics, proyecto sustentado en la Declaración de Medellín sobre Ciencias Ómicas en Latinoamérica, donde se pretende establecer alianzas para la cooperación y la integración de datos genómicos en los próximos 10 años. Al finalizar, invitó a participar en el concurso del premio Dr. José María Cantú sobre farmacogenética, medicamentos y etnicidad sobre poblaciones latinoamericanas. La doctora Sara Frías presentó un resumen sobre los avances en la creación del Colegio Mexicano de Genética y Genómica Humana AC. Comentó que los estatutos ya se encuentran notariados y en proceso de registro ante el Registro Público de la Propiedad, y que serán 3 los objetivos de la asociación. 1. Agrupar a los profesionistas interesados en todos los campos de la genética humana, genómica, biología molecular, citogenética, citogenómica y bioinformática, que cuenten con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. 2. Fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de genética en el país. Y 3. Certificar y renovar la vigencia de certificación de profesionales que se dedican a la genética y que demuestren su capacidad profesional, científica, habilidades, destrezas, aptitudes, pericia y ética, excluyendo la especialidad de genética médica o clínica. Finalmente, el doctor Gaviño dio por terminada la asamblea anual a las 20:05 horas y convocó al día 4 de febrero del 2025 para la primera asamblea anual del 2025. En este momento, daremos votación a la lectura del acta de la asamblea ordinaria de forma híbrida, invitando a las y los asistentes presenciales a levantar la mano. Para las y los asistentes virtuales, los invitamos a emitirlo por medio de la liga que encontrarán debajo de esta página. Bien, muchas gracias. Ya se ha hecho la votación en la sala y son 15 votos. Y bueno, vamos a continuar con la orden del día, el programa que nosotros tenemos. Así es que me da mucho gusto recibirlos en este auditorio en nombre del doctor Alejandro Gaviño,
presidente de nuestra asociación, porque esta es una sesión en la cual se presentan los ganadores de las diferentes categorías del premio Héctor Márquez Monter, el premio de nuestra asociación. Voy a mencionar en la categoría en la que fueron ganadores el nombre del ponente que va a presentar su trabajo y después voy a invitar a que suban, por favor, para que vayan presentándolo. Al final de las presentaciones tendremos tiempo para preguntas. Bien. En la categoría de citogenética y genética clínica lo presentará el trabajo el maestro en ciencias Antonio de Jesús Paz Martínez. La categoría de genética bioquímica y molecular, como recordarán, fue declarada desierta. El premio en ciencias genómicas será presentado ese trabajo por la doctora Mari Carmen Morán Espinosa, y en la categoría de genética de poblaciones y epidemiología genética será presentado el trabajo el doctor Luis Felipe León Madero. Entonces invitaría por favor al maestro en ciencias Antonio de Jesús Paz Martínez para que nos presente su trabajo. Gracias. ¿Quieres decir el siguiente? Hola, buenas tardes, gracias por su asistencia. Pues les presentaré los resultados de mi proyecto que se llamó Identificación de daño genómico relacionado con envejecimiento celular en pacientes con anemia de Fanconi, el cual fue aprobado por el Comité de Investigación Ética del Instituto Nacional de Pediatría bajo la tutela de la doctora Sara Frías. Siguiente, por favor. Bueno, la anemia de Fanconi es un síndrome de inestabilidad genómica que es clínica y genéticamente heterogéneo, tiene una prevalencia de 1 a 5 en 1 millón y las características clínicas principales son las alteraciones dismorfológicas, principalmente talla baja, alteraciones pigmentarias de la piel, del eje radial y renales, falla de la médula ósea y un riesgo incrementado de neoplasias, así como una menor edad de presentación de las mismas. Esta enfermedad es causada por variantes patogénicas en 23 genes, los cuales se han nombrado como genes FANC, asignándoles una letra de acuerdo al momento en el que fueron descubiertos en orden alfabético. Así tenemos 23 genes desde el FANC-A hasta FANC-Y, y excepción de FANC-B que tiene una herencia ligada al cromosoma X y FANC-R que presenta herencia autosómica dominante, todos los demás genes presentan herencia autosómica recesiva. Y los productos proteicos de estos genes forman parte de la vía FA-BRCA, los cuales se encargan de la reparación de enlaces covalentes cruzados por recombinación homóloga. Esta reparación funciona principalmente durante la fase S y cuando esta no funciona de manera adecuada nos conlleva un síndrome de inestabilidad cromosómica clásica que se caracteriza por aberraciones cromosómicas y fragilidad cromosómica. Precisamente esa característica se utiliza para diagnosticar a los pacientes con anemia de Fanconi a través del recto con diepoxibutano. Siguiente, por favor. Bueno, también en los últimos años se ha realizado mucha investigación en el área del envejecimiento y el de envejecimiento se define como el declive a través del tiempo en las capacidades fisiológicas del individuo que lo conllevan a un incremento en enfermedades crónico-degenerativos y le pueden llevar eventualmente a la muerte. Se han descrito también los hallmarks del envejecimiento, los distintivos del envejecimiento, y algunos autores han propuesto que en los pacientes con anemia de Fanconi se pueden encontrar datos que apoyen a considerarlo un síndrome con envejecimiento prematuro. Entre ellos tenemos enfermedades que son propias de edades avanzadas como síndrome mielodisplásico, carcinoma de células escamosas, y haciendo énfasis en los hallmarks de envejecimiento, precisamente tenemos inflamación incrementada, disfunción mitocondrial, epigenética alterada y inestabilidad genómica, que precisamente esta característica o este hallmark fue el que más nos interesó a nosotros. Siguiente, por favor. Y una forma de identificar la inestabilidad genómica es a través de inestabilidad cromosómica, la cual puede ser numérica o estructural, y la mejor herramienta para poder identificarla es las herramientas citogenéticas, las cuales nos permitirán en un momento determinado, en el momento de la toma de la muestra, identificar daño cromosómico, ya sea por bandas G o por M-FISH. Pero si quisiéramos identificar daño acumulado, una mejor estrategia sería, siguiente, a través de las firmas mutacionales. Una firma mutacional se define como la combinación de los diversos tipos de mutaciones que resultan de un proceso mutacional en específico. Por ejemplo, tomando en consideración las pirimidinas de un apareamiento Watson-Crick, hay 6 posibilidades de diferentes sustituciones. En esta imagen que les presento aquí, que está enfatizado el cambio C por A,
Hay 6 diferentes posibilidades para este cambio y considerando el contexto, hacia 3' y hacia 5' tenemos 4 de cada lado. Viendo todas las posibilidades, esto nos lleva a que hay 96 posibles mutaciones para un mismo lugar. Cuando estas firmas mutacionales fueron descritas en el 2013 por Alexandrov y colaboradores, lo hicieron en tejidos tumorales. Y en esta imagen que les muestro a la derecha se observan la firma mutacional final de un genoma de cáncer, en el cual se puede observar que hay cambios de C por A, C por G, C por T, y cuando nosotros vamos a deconstruir estas firmas podemos observar que hay 3 firmas que están originando este patrón mutacional, las cuales son en azul la firma de actividad de aminasa de APOVEC, la firma gris que es de fumar tabaco. Gracias. Y la firma roja, que es una firma parecida a reloj. La firma parecida a reloj, en la gráfica de aquí, podemos observar que se presenta a tasas constantes desde que el individuo nace. Es porque es una firma que nos está indicando la desaminación espontánea de la 5-metilcitosina. La firma azul, por su parte, está relacionada con el metabolismo de virus. Y la firma gris, pues, aporta un gran número de mutaciones en algún momento de la vida que están relacionados con el hábito de fumar. Siguiente, por favor. Bueno, tomando todo esto en cuenta, nuestra hipótesis fue que los pacientes con anemia de Fanconi presentan una frecuencia de variaciones cromosómicas y eventos de firmas mutacionales que incrementan con la edad en células de médula ósea y sangre periférica. Siguiente, por favor. Y nuestro objetivo general fue determinar si en los pacientes con anemia de Fanconi el tipo y cantidad de daño genómico correlaciona con la edad cronológica de los pacientes. Como objetivos particulares teníamos identificar daño cromosómico, numérico y estructural mediante el ensayo de cariotipo con bandas G y M-FISH en ambos tejidos, determinar el tipo y cantidad de daño genómico mediante la búsqueda de firmas mutacionales en ambos tejidos, correlacionar la cantidad de tipo de daño genómico con la edad cronológica de los pacientes y determinar si la presencia y cantidad de las firmas genómicas de envejecimiento se correlaciona con la cantidad de daño cromosómico, numérico y estructural o con firmas genómicas asociadas a falla en la reparación del DNA en alguno de ambos tejidos. Siguiente, por favor. Para realizar esto, nuestros criterios de inclusión y de exclusión fueron que los pacientes tuvieran un diagnóstico citogenético de anemia de Fanconi mediante prueba de reto con DEB, skin trasplante de médula ósea y que aceptaran y firmaran el consentimiento informado. Para excluir a los pacientes fue que las muestras fueran inadecuadas para realizar los estudios planteados. Respecto al tamaño de la muestra, como les mencioné, es una enfermedad rara y tiene una prevalencia muy baja, por lo que los pacientes con anemia de Fanconi que acudieron a su estudio anual durante 4 semestres fueron los que fueron tomados en cuenta, por lo cual es una muestra a conveniencia. Y así obtuvimos un final de 9 pacientes de 5 a 10 años, 5 pacientes de 11 a 20 años y un paciente de 22 años. Siguiente. A partir de cuando llegaron los pacientes, tomamos muestras de médula ósea y sangre periférica. Con ambos tejidos se extrajo DNA, a partir del cual se realizó secuenciación de exoma y la posterior búsqueda de firmas mutacionales. Con ambos tejidos se realizaron cultivos de médula ósea y de sangre periférica 48 horas, con los cuales se realizaron laminillas para realizar búsqueda de variaciones cromosómicas por bandas G y M-FISH en el caso de la sangre. Siguiente. Respecto a los datos de la población estudiada, pues tuvimos 15 pacientes con edades de 5.5 años a 22 años, promedio de edad de 10.4 años, 60% fueron mujeres. Y los pacientes, además, un dato que consideramos relevante fue el grado de falla medular. Lo consideramos como leve, sin falla, moderada, grave y algunos ya tenían síndrome mieloesplásico o leucemia amiloide aguda. Siguiente. Para cumplir el objetivo 1, siguiente, realizamos las bandas G y aquí les presento los datos de 4 pacientes en los cuales por bandas G pudimos observar aberraciones cromosómicas clonales. Siguiente, por favor. En el caso de RAFMEX2, fue una paciente de 8.3 años sin falla medular, en la cual se observó una duplicación de 2p25, probable duplicación, la cual quedó pendiente todavía de confirmar. En el caso de RAFMEX26 se observó una duplicación de 3q. Este paciente ya tenía falla medular grave. En el caso de RAFMEX15 se observó una monosomía 7 y una posible translocación entre el cromosoma 13 y el 18. Este paciente también desarrolló síndrome mielodisplásico y RAFMEX27, de 22 años, tuvo una deleción intersticial de 3p13 a p21
el cual no tenía falla medular. Además, este paciente, cabe resaltar que era un paciente confirmado como mosaico, por lo que algunas de sus células pues, pudieron revertir la mutación y no acumulaban daño igual que las demás. En el caso de M-FISH nos permitió identificar, porque por bandas G no pudimos observarlo, una monosomía 7. Este paciente además ya tenía leucemia amiloide aguda al momento de la toma de muestra, y desafortunadamente estos pacientes, pues fallecieron. Siguiente. Así, el caso de esta aberración se ha relacionado con leucemia linfocítica crónica. Siguiente. Y el caso de esta aberración se ha relacionado con leucemia amiloide aguda. Estas aberraciones cromosómicas detectadas, la de 3Q y monosomía 7, están ampliamente documentadas como ser las principales causantes de la progresión de leucemia amiloide aguda o síndrome mieloesplásico en pacientes con anemia de Fanconi. Siguiente. Siguiente. Para el objetivo 2, pues que era observar las firmas mutacionales, también tomamos en cuenta las firmas DBS, que son de sustitución de doble base, y las inserciones y deleciones. Y las firmas que se obtuvieron fueron la DBS11 y la ID10 en el caso de las inserciones y deleciones, las cuales tienen etiología desconocida hasta el momento. Y a grandes rasgos, pues se puede observar el número de mutaciones que aportaron a cada uno de los pacientes, los cuales están en el eje de las X por duplicado, por el caso de los dos tejidos. Y en general lo único que se puede observar aquí es que hay una tendencia a la baja conforme aumente la edad. Siguiente. En esta otra, que es la que más nos interesaba, las de firmas de sustitución de una única base, también los pacientes están en el eje de las X, divididos por los tejidos. Cabe mencionar que no todos los estudios que fueron M-FISH, bandas G y las firmas mutacionales se pudieron realizar para todos los pacientes. En el caso de las firmas solo se realizó en 10, las bandas G se realizó en los 15 y el M-FISH simplemente solo se alcanzó a realizar en 5. Entonces, aquí les muestro, siguiente. Los pacientes que tuvieron la firma SBS1, que es la firma en azul, solo fueron los pacientes RAF-MEK6 en ambos tejidos y FANC 170, únicamente en médula ósea. Siguiente. La firma SBS5 se observó casi en todos los pacientes, excepción de la médula ósea de RAF-MEK6. Siguiente. La firma SBS29 se observó casi en todos los pacientes, a excepción precisamente de FANC 170. Siguiente. Y la firma SBS42 solo se observó en RAF-MEK6 y en el paciente de mayor edad, que es RAF-MEK15, en una proporción muy baja. Llama la atención que RAF-MEK6 tiene 4 de las firmas en sangre periférica y un gran número de mutaciones en la médula ósea. Siguiente. Ahora, ¿qué significa que hayamos encontrado estas firmas? Estas firmas, cuando se describieron por Alexandrov y colaboradores, ellos propusieron una etiología para cada una de ellas. Así tenemos que la firma 1 está relacionada con la desaminación espontánea de la 5-metilcitosina, por lo cual es una firma parecida a reloj. Y en nuestro caso, nosotros le tratamos de dar una explicación en el caso de nuestros pacientes y pues en este caso podría estar indicando envejecimiento. El caso de la firma 5 también es una firma parecida a reloj que parece estar relacionada con deficiencias en la reparación por NER, en la cadena que no se transcribe, y también está asociada a envejecimiento. La firma 29, por su parte, es una firma que está asociada a masticación de tabaco. Como les mencioné, son niños y todos ellos negaron consumo de tabaco, por lo cual esa no puede ser la explicación para haberla encontrado. Otra posible explicación es que cuando observamos cómo es que el tabaco daña el DNA, se debe a que el tabaco libera nitrosaminas y las nitrosaminas se pueden generar por muchas maneras. Una de ellas es por vía endógena, al comer productos proteicos, y bueno, otra también son posiblemente los embutidos que tienen una gran cantidad de nitritos. Por otro lado, la exposición a los alcanos, también los pacientes negaron la exposición a los alcanos, pero se ha observado que una vez que los alcanos entran al cuerpo, uno de los subproductos que se generan son aldehídos. Y los aldehídos endógenos son un mecanismo por el cual se ha determinado bastante bien que los pacientes con anemia de Fanconi generan daño al DNA. Ahora, de estas firmas también fueron encontrados en el año 2023 por Sebert y colaboradores. Ellos realizaron un estudio con 300 pacientes con promedio de edad de 15 años, con un seguimiento de 7.6 años, y encontraron la firma 1, la firma 5, la firma 29, y adicionalmente encontraron la firma 16 de etiología desconocida y también la firma SBS3, que era precisamente una firma que nosotros estábamos esperando encontrar. Pero bueno, nosotros no la detectamos. Siguiente. Para el objetivo 3, que era correlacionar la cantidad de tipo de daño genómico con la edad del paciente. Siguiente.
realizamos este tipo de gráficas donde graficamos la frecuencia de aberraciones no clonales por bandas G en rojo y la frecuencia de aberraciones clonales. Aquí les muestro la mediana y obsérvese que los pacientes que se pasaron de esta mediana son los que en general tuvieron o aberraciones clonales o desafortunadamente perecieron, como en este caso lo estoy mostrando aquí. También, para poder correlacionar si había alguna asociación, realizamos una correlación entre la frecuencia de aberraciones clonales y la edad del paciente. Y bueno, pues como únicamente tuvimos 4 pacientes con aberraciones clonales, obtuvimos una correlación positiva, menor de 0.05, y con una pendiente un poco hacia positiva, ¿no? Siguiente. Para el objetivo 4, que es determinar si la presencia y cantidad de firmas correlaciona con la cantidad de daño cromosómico y con otras firmas asociadas a falla en la reparación del DNA. Siguiente. Lo que hicimos fueron también realizar correlaciones y obtuvimos 2 correlaciones negativas. En este caso, graficando la frecuencia de aberraciones por célula en bandas G en médula ósea, comparándolo contra el número de mutaciones totales, se observa una correlación negativa con una P menor de 0.05 y la frecuencia de células aberrantes observadas por MFISH también correlaciona de manera negativa con el número de mutaciones totales. Este hallazgo a nosotros nos sorprendió un poco porque la literatura indica que conforme aumenta la edad del paciente va a aumentar el número de mutaciones presentes. Y pues aquí estamos observando lo contrario: a mayor frecuencia de aberraciones por célula en bandas G, menor número de mutaciones, y a mayor frecuencia de células aberrantes en MFISH, menor número de mutaciones totales. Para tratar de explicar este resultado, siguiente, pues tenemos 2 posibles hipótesis. Una es que, como se describió en 1990 por Guillov y Papadopoulou, ellos demostraron que las células de anemia de Fanconi son hipomutables, es decir, que cuando se sometían a compuestos que se sabe que inducen mutaciones y se comparaban con células normales, las células con anemia de Fanconi mostraban menos mutaciones, posiblemente, así lo explicaron ellos, por un defecto en la vía que produce mutaciones puntuales, que es la vía de síntesis tras lesión. Y en su lugar lo que se encontraban eran rearreglos y deleciones que son producidos por vías como la unión de extremos no homólogos y la unión de extremos mediada por microhomología, que son vías a las cuales los pacientes con anemia de Fanconi tienen que recurrir, ya que la vía de síntesis tras lesión no funciona de manera adecuada. Otra posible explicación es que las células troncales de la médula ósea de pacientes están constantemente agotándose debido al ambiente proinflamatorio que existe ahí. Hay una sobreactivación de vías como la de TNF. Y bueno, estas células están en una constante selección y son aquellas que adquieren aberraciones cromosómicas, como la ganancia de 1Q, de 3Q, monosomía 7, las que llegan a adquirir algunas ventajas y les permite proliferar. Siendo así que esas podrían también después, a pesar de que en ese momento les permite seguir sobreviviendo, generar una clona maligna. Pero lo que podría estar pasando es que solo las células que tienen aberraciones que les permiten sobrevivir son las que estamos pudiendo observar, mientras que las que tienen mutaciones, por alguna razón, debido a que, por ejemplo, las mutaciones son letales, no las estamos observando. De esta manera, hipotéticamente, las células de anemia de Fanconi acumularían predominantemente daño estructural en lugar de mutaciones puntuales. Siguiente. Y bueno, como conclusiones, los pacientes AF muestran daño numérico y estructural en la médula ósea, que correlaciona positivamente con el incremento de la edad, mientras que las mutaciones detectadas mediante el análisis de firmas mutacionales muestran correlación negativa con el daño cromosómico, tanto en sangre como en médula. De manera general, se encontró que todos los pacientes tienen una firma que tienen la combinación de firmas SBS5, SBS29 y 42. Estos resultados además son congruentes con el patrón de firmas recientemente encontrado por Sever y colaboradores y podrían irse configurando como una firma específica de pacientes AF. Y bueno, estos datos abonan la hipótesis de que los pacientes con anemia de Fanconi hay envejecimiento prematuro a nivel celular, el cual es conducido por desbalances cromosómicos más que por mutaciones puntuales. Siguiente. Como perspectivas, pues se debe evaluar el genoma completo y profundizar el comportamiento hipomutable de las células AF, realizar un seguimiento de los pacientes a través del tiempo para ver los cambios en frecuencia de aberraciones y o firmas y colectar datos sobre el estilo de vida que pudieran explicar la presencia de estas firmas en nuestros pacientes, ¿no? Siguiente. Quiero agradecer a todas las instituciones y las personas que hicieron posible este proyecto, al Instituto Nacional de Pediatría, al Laboratorio Acrive, al Laboratorio Admira, a la GEM, donde actualmente trabajo, y bueno, todos los sinodales, compañeros que me ayudaron a realizar este proyecto. Muchas gracias.
Pues buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar acerca de la implementación de la secuenciación de tercera generación por nanoporos dirigidos por CRISPR-Cas en genes del HLA en neoplasias pediátricas. La que sigue, por favor. Como una pequeña introducción, les voy a hablar acerca de los genes del HLA. Los genes del HLA se dividen en 3 clases, clase 1, clase 2 y clase 3. Para fines de este trabajo nos vamos a centrar en los genes del HLA clase 1. Estos genes se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6 en la región 21.3. Y a nivel de proteína, los genes de HLA se van a expresar como una cadena polipeptídica, un dominio alfa 1, alfa 2 y alfa 3, en donde se va a dar la presentación antigénica hacia los linfocitos T citotóxicos, es en el nicho que se forma entre alfa 1 y alfa 2. Esta proteína va a estar estabilizada por otra proteína que no se encuentra dentro de este cromosoma, se encuentra en el cromosoma 15 y es denominada beta 2 microglobulina. En el contexto de cáncer, en un sitio tumoral, podemos encontrar varios antígenos tumorales, los cuales van a ser captados por una célula presentadora de antígeno. Estos van a migrar hacia los vasos linfáticos, donde se van a presentar estos antígenos hacia los linfocitos T. Estos se van a diferenciar, activar y van a migrar al sitio tumoral. Si esto no hubiera ningún defecto en la maquinaria de reconocimiento antigénico, los linfocitos T van a ser capaces de reconocer estos antígenos tumorales y destruir a las células. Pero ¿qué pasa cuando hay defectos genéticos y no genéticos en la expresión de la molécula que va a presentar estos antígenos tumorales? Pues existe elevación de la respuesta inmunológica, lo cual es un sello distintivo del cáncer. La que sigue, por favor. Este tipo de alteraciones en los genes del HLA los podemos dividir en 2, en defectos genéticos en la expresión del HLA y en defectos no genéticos. Algunos ejemplos de los defectos genéticos es la pérdida de heterocigosidad del cromosoma 6, la pérdida de heterocigosidad del cromosoma 15, algunas mutaciones en la cadena pesada del HLA, mutaciones en la beta 2 microglobulina, etcétera. Este tipo de ejemplos se le conoce como modificaciones fuertes, lo que va a hacer que la expresión del HLA no se pueda recuperar por tratamiento farmacológico convencional. En este caso vamos a hablar de los inhibidores de control inmune. Por otra parte, los defectos no genéticos se basan más en la regulación de la expresión de HLA, ya sea baja expresión de la maquinaria de presentación antígeno, eventos de hipermetilación, desacetilación, y se le conoce como modificaciones suaves, los cuales van a permitir que la expresión del HLA se pueda modificar de acuerdo al tratamiento farmacológico. ¿La que sigue? Es por ello que nosotros diseñamos el estudio de CRISPR-Cas, sistema de CRISPR-Cas9, dirigidos hacia los genes del HLA. Lo primero que hicimos fue desfosforilar los extremos 5' de nuestro DNA. Posteriormente, con la maquinaria de los RNAs guías, el transactivador y la Cas9, corta la región de interés, en este caso los genes de la HLA clase 1, A, B y C. Posteriormente, se hace una adenilación en los extremos 3'. Eso va a favorecer que los adaptadores se unan a nuestra región de interés y puedan migrar esta secuencia de interés hacia nuestros nanoporos. Estos nanoporos se encuentran embebidos en una membrana, los cuales va a pasar nuestra secuencia de interés, el HLA, va a pasar de manera sencilla, y cada vez que pasa a través de este nanoporo va a haber un cambio de voltaje. Este cambio de voltaje va a ser traducido por un caller especial o un base caller para que nos pueda traducir a qué base nitrogenada corresponde este cambio de voltaje. Las ventajas de usar esta tecnología tanto de nanoporos como CRISPR-Cas es que podemos obtener lecturas aproximadamente de 20 kilobases, podemos tener una mejor caracterización de variantes, detección de modificaciones epigenéticas en el mismo experimento en el contexto de la 5-metilcitosina y la 5-hidroximetilcitosina, y pues no hay sesgo de PCR. ¿La que sigue? Para ello, nosotros reclutamos 29 pacientes pediátricos con consentimiento informado, en el cual se extrajo DNA de sangre periférica y tejido no neoplásico adyacente como control y su DNA tumoral.
Se realizó la secuenciación de productos de PCR, esta es la primera fase del estudio, dirigidos hacia los genes de HLA clase 1, A, B y C con la plataforma de Illumina. Esto es debido a que la plataforma de Illumina es el estándar de hora para la genotipificación del HLA, lo cual se basa en la secuenciación de productos de PCR de aproximadamente 5 kilobases, que abarca desde la región 5' UTR hasta la región 3' UTR. ¿La que sigue? De estos 29 pacientes, solo en 2 pacientes se observó discrepancia entre la tipificación en sangre periférica, tejido no neoplásico y el tumor. Estos 2 casos, el primero es un adenocarcinoma de colon y el segundo es un neuroblastoma de médula suprarrenal. A estos 2 pacientes se hizo la secuenciación dirigida por CRISPR-Cas hacia los genes de HLA clase 1, empleando la plataforma de Oxford Nanopore. Estas secuencias se analizaron con un base caller llamado Dorado y el código para que tú puedas analizar estas secuencias es de código libre. Ustedes lo pueden encontrar en la plataforma de GitHub. Se empleó el genoma de referencia T2T versión 2 y este base caller también te da la facilidad de que tú puedas identificar por código los cambios en los patrones de metilación. Para ello, nosotros diseñamos nuestros RNAs guías que flanquean los genes del HLA A, B y C, pudiendo observar que el tamaño de nuestros productos obtenidos por CRISPR-Cas eran superiores a los de la plataforma Illumina, teniendo para el gen A 12.2 kilobases, para el B 13.07 y para el C 8.09. Pueden observar en esta figura un screenshot de IEV donde está el gen de la HLA-B, está totalmente cubierto con una cobertura de 400 por y estamos flanqueando tanto el gen como regiones intergénicas. A la vez les estoy contando que son muestras pediátricas. Para nosotros poder obtener esta cobertura no necesitamos tanto materia prima. De sangre periférica obtuvimos, a partir de 200 microlitros, optimizamos la extracción de DNA para obtener 3 microgramos, que se traducen en 125 nanogramos por microlitro. Y en cuestión de tumores y tejidos no neoplásicos, a partir de 25 miligramos, obtuvimos 3 microgramos, que son 125 nanogramos por microlitro. ¿La que sigue? Igualmente quisimos ver en estos 2 tumores finalistas qué tanto era la inestabilidad cromosómica y también nos ayudó a resolver cosas que encontramos del HLA y por ello hicimos el mapeo óptico en estos 2 pacientes finalistas. ¿La que sigue? Les presento el primer caso, que es el adenocarcinoma de colon tipo mucinoso no diferenciado. Ustedes pueden observar que este es el experimento de la plataforma de Illumina. En sangre periférica pueden observar una lectura tanto para los genes A, B y C, pero ¿qué observamos en tumor? En tumor para el B no hay lecturas suficientes que cubran los exones para que puedan hacernos la tipificación y asignarnos un alelo del HLA-B. ¿La que sigue? Una vez que se hizo el experimento con Oxford Nanopore, les enseño cómo se ve la comparación de la tecnología Illumina con Oxford Nanopore. Primero Illumina obtuvimos una cobertura de 18 por. Pueden observar que en la secuenciación de este producto se encuentran espacios en blanco y no se cubren de manera adecuada los exones. Con Oxford Nanopore obtuvimos una cobertura de 183 por, cubriendo el gen del HLA-B y sus regiones intergénicas. ¿La que sigue? Una vez comparando todos los genes de clase 1, tanto A, B y C con Oxford Nanopore, lo que observamos es que tanto en A como en C las lecturas eran similares. Pero ¿qué pasaba con el B, que es el que estamos notando que hay disminución en las lecturas y que Illumina no nos pudo resolver? En sangre periférica contra tumor observamos una diferencia significativa de lecturas. Hay menos lecturas en tumor con respecto a sangre periférica. Al realizar una chi cuadrada con corrección de continuidad de Yates, observamos diferencia significativa. Y esto es debido a lo siguiente, por favor. El mapeo óptico nos ayudó a resolver esto, debido a que los puntos de corte de la deleción no están dentro del HLA, sino están en una región que más o menos abarca de 250,000 pares de bases, que está dentro de nuestro HLA-B,
pero no está el HLA-C ni el A, que está un poquito más a su izquierda. Y aparte, el mapeo óptico también nos va a decir que este tumor tiene una alta inestabilidad cromosómica. Ustedes pueden ver en este circus plot varias traslocaciones cromosómicas dentro de un mismo cromosoma, ganancias, pérdidas a lo largo de los cromosomas, inserciones y deleciones. La que sigue, por favor. Al igual, les comentaba que podías hacer el estudio de patrones de metilación con un mismo experimento y es en lo que estamos trabajando. Comparamos nuestros resultados con bases de datos que están dirigidos hacia las islas CpG y buscamos las islas CpG que están reportadas para el HLA de clase 1. Para el gen HLA-A se reportan 2 islas CpG, esto es de color, y nuestras lecturas están flanqueando esta isla. El B solo es una, la identificamos, y el C también es una. Cuando le hacemos suma a nuestras lecturas, también podemos cuantificar y podemos identificar cuál es la probabilidad de que esta isla CpG o de esta secuencia esté hipermetilada o hipometilada. Ustedes pueden ver las distintas tonalidades de rojo, lo cual nos pueden indicar que existe un 100% de hipermetilación, o aquí en este caso no hay tonalidades azules, lo que indicaría trabajos de hipometilación. Actualmente me encuentro trabajando para poder cuantificar y asignar un valor numérico y poder comparar los patrones de metilación tanto en tumor como en sangre periférica o en tejido no neoplásico. La que sigue. El segundo caso es el neuroblastoma de médula suprarrenal, donde en sangre periférica y en tumor hubo discrepancia. En sangre periférica, con la tecnología de Illumina, podemos ver solo lecturas de un solo color, mientras que en el tumor hay lecturas de 2 colores, la verde que corresponde a sangre periférica y una nueva de color azul que hace que se asigne a otro alelo. Existen o vimos que hay 3 mutaciones que hacen que esta nueva tipificación de esta asignación. Las primeras 2 mutaciones entran dentro del exón 3 de la HLA, donde en la posición 180 hay un cambio de una arginina por una leucina. En la posición 197 un glutamato por una lisina, y en el exón 4, en la posición 272, hay un cambio se cambia la metionina por una valina. La que sigue. Aquí les muestro el screenshot de las diferentes tecnologías, tanto de Oxford Nanopore en sangre periférica y tumor, sangre periférica y tumor con la tecnología de Illumina. La que sigue. Y para comprobar que nuestra tecnología, a pesar de que tenga una menor cobertura, es capaz de detectar este tipo de mutaciones y cambios en las variantes, comparada con tecnologías que ya están establecidas y validadas para la tipificación de HLA. La que sigue. Y en este video pueden ver la repercusión que tiene que ver las mutaciones que encontramos en el tumor del neuroblastoma y no en su sangre periférica. En este video, donde hago el modelado molecular, donde modelé la molécula del HLA-C, el péptido, y cómo se da la presentación a un receptor de la natural killer. En wild type, que es el alelo que se encuentra en sangre periférica, tiene un valor de afinidad de -18 comparado con el tumor, que es de -16, haciendo menos afín en el tumor el péptido para que éste sea reconocido por el receptor de la natural killer. Y esto es debido a que las primeras 2 mutaciones que se encuentran en el exón 3 caen dentro del pocket de la presentación del antígeno, donde se cambia, en el primero se cambia esta arginina por una leucina, en la segunda se cambia este glutamato por una lisina, tomando en cuenta la naturaleza de estos 2 aminoácidos, y la última mutación cae dentro de este dominio del HLA, en el dominio alfa 3, que tiene contacto con la beta 2 microglobulina. La que sigue. Igualmente nos encontramos trabajando para estudiar si hay diferencias en los patrones de metilación en este tumor, y comparado con el adenocarcinoma de colon, aquí pueden ver tonalidades en azul. Pueden observar que hay lecturas donde hay una probabilidad de que estén hipometiladas comparado con su control. Pero ahorita estamos buscando asignarles un valor. El que sigue.
Aquí también, lamentablemente, en un mapeo óptico no puedes ver mutaciones puntuales, que fue lo que nosotros encontramos de manera somática en el neuroblastoma, pero sí podemos encontrar que este tumor también tiene algunas inestabilidades cromosómicas a lo largo de todos los cromosomas, como son ganancias, pérdidas, inserciones y deleciones. La que sigue. Es por ello que los dos casos, tanto el adenocarcinoma de colon como el neuroblastoma de médula suprarrenal, no se verían beneficiados al tratamiento con inhibidores del punto de control inmune. Esta metodología de CRISPR-Cas, como les muestro, es una técnica sensible y específica para el estudio de mutaciones en los genes de la HLA clase 1. Es una metodología amigable para el uso de muestras pediátricas y cabe recalcar que es de importancia empezar a personalizar los estudios moleculares, como les presenté en este trabajo. La que sigue. Y por último, pues agradezco al Hospital Infantil, que es donde se llevó a cabo este proyecto, a los pacientes pediátricos que decidieron participar en el estudio y a todos los departamentos que nos apoyaron, y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el doctor Luis León. Para mí es un gusto estar de nuevo aquí en mi casa. Les vengo a presentar el trabajo titulado Variantes de un solo nucleótido relacionado a trombofilias como posible factor contribuyente en pacientes que tienen pérdida gestacional recurrente. La siguiente, por favor. A manera de introducción, sabemos que la pérdida gestacional recurrente se define como la pérdida de 2 o más embarazos clínicamente reconocidos. Esta prevalencia pues representa de 1 al 4% de todas las parejas que logran un embarazo. Sabemos que solamente el 2%, pues estas pérdidas van a ser consecutivas, y alrededor del 50% de los pacientes, a pesar de todos los estudios que hagamos, no vamos a identificar una etiología como clara, ¿no? La siguiente, por favor. Como mencionaba, la pérdida gestacional recurrente pues se considera como una etiología multifactorial. Tenemos varios factores que ya están bien estudiados que contribuyen a esta, desde los que son masculinos, infecciosos, anatómicos, endocrinos, reumatológicos, y en nuestro caso, pues justamente estas variantes de cambio de un solo nucleótido, sí, como un factor también contribuyente. La siguiente. Tenemos que a nivel internacional la Academia Americana y la Academia Europea de Medicina de la Reproducción, pues ninguna de las dos recomienda el tamizaje de estos SNPs asociados a trombofilias como parte del abordaje habitual, ¿sí? Usualmente siempre se recomienda solamente si existe ya el antecedente o con fines de investigación. La siguiente. En México existen de hecho 2 estudios que se habían hecho antes del nuestro. Uno se hizo en 2006, el otro en 2016. Evaluó algunos de los SNPs que nosotros también evaluamos, y salvo el más reciente, en realidad no encontraron ninguna asociación estadísticamente significativa. La siguiente, por favor. De tal manera que nuestro objetivo fue justamente cuantificar la asociación no relacionada directamente a la pérdida gestacional recurrente, sino a los metabolitos, sí, que intervienen justamente en estas vías. La siguiente, por favor. Como objetivos específicos, pues evaluamos estos 3 SNPs y sus principales metabolitos, y en caso de existir asociaciones significativas, cuantificar justamente el tamaño de estos efectos. La siguiente, por favor. Fue un estudio de tipo cuantitativo, de tipo descriptivo, fue retrospectivo, y abarcamos un periodo de julio de 2021 a abril de 2024. Por el diseño de estudio, pues el tipo de muestreo fue por conveniencia. El siguiente, por favor. Los criterios de inclusión fueron justamente todas las pacientes que cumplían con el diagnóstico de esta pérdida gestacional recurrente, que tuvieran el resultado de este panel genómico de los SNPs y que tuvieran las mediciones de estos 12 principales metabolitos. Como criterios de exclusión, pues teníamos a las pacientes que no tenían la medición de estos metabolitos o que ya tenían alguna enfermedad trombofílica conocida. Y criterios de eliminación fueron aquellas pacientes que cumplían lo anterior,
pero a la hora de buscar en los expedientes, pues tenían menos de los 6 metabolitos analizados. La siguiente, por favor. Este fue el panel, que es un panel comercial. Evaluamos 13 SNPs. Los que están marcados aquí fueron unos que se agregaron después. Inicialmente teníamos 11 y estos 2 se agregaron en el año 2022. La siguiente. Estos SNPs, en realidad, si los vemos agrupados, la gran mayoría pertenecen a vías de la coagulación y una minoría pues pertenece justo a la vía de los fosfatos. La siguiente. Los metabolitos analizados pues, fueron justamente aquellos relacionados a la vía de los fosfatos y aquellos relacionados justo a los tiempos de coagulación y a las vías de coagulación. La siguiente, por favor. El análisis estadístico, bueno, empezamos al trabajar con SNPs, pues primero hicimos justo corroborar que siguieran un equilibrio de Hardy-Weinberg. Para eso usamos una prueba exacta de Fisher y un diagrama de Finetti. Posteriormente vimos si los metabolitos seguían una distribución normal a través de la prueba de Zafiro-Wilk y luego justamente cuantificamos si existían diferencias entre la distribución de los metabolitos acorde a cada uno de los genotipos a través de las pruebas de Kruskal-Wallis y Udeman-Whitney. Finalmente, si existía alguna asociación, analizamos cuál era el mejor modelo de herencia que explicaba esta asociación a través de un análisis de regresión lineal. La siguiente. Finalmente, nuestra muestra final fueron 105 pacientes, nuestra edad media fue de 32.5 años y como podemos ver en la procedencia la gran mayoría pues eran de la Ciudad de México, ¿no? 43.8%, 37.1% pues al Estado de México. En relación a las gestaciones, la gran mayoría tenía un promedio de 3 gestas con un promedio de 2.9 abortos, sí, 8.5 tenían el antecedente de un parto vaginal, 12.38 tuvieron el antecedente de un parto abdominal, casi 2% tuvieron el antecedente de un embarazo molar y alrededor del 11% habían tenido un embarazo ectópico. La siguiente, por favor. Los factores contribuyentes, la gran mayoría tenía más de un factor que pudiera explicar esta pérdida gestacional. Solamente 2.85%, en realidad 3 pacientes solamente pues no tuvieron ningún factor previo que pudiera ser identificado. Como podemos ver en la imagen, el factor más frecuente pues fueron los factores masculinos, 89%. Esto igual es un tema controversial. 82% los factores endocrinos, 53% los factores anatómicos. Lo menos frecuente pues fueron los factores reumatológicos, el antecedente de algún evento trombótico y las alteraciones cromosómicas, que sabemos que pueden ir desde un 3 hasta un 7%, pues obtuvimos un 5.7% que va acorde a lo que menciona la literatura. Del lado derecho pueden ver las alteraciones cromosómicas que identificamos. La siguiente. Y justamente todas tenían algún alelo de susceptibilidad justo para trombofilias. La siguiente. El análisis de los SNPs en relación al equilibrio de Hardy-Weinberg, pues en realidad de los SNPs analizados solamente 3 no cumplían con equilibrio de Hardy-Weinberg, estos 2 por un aumento de heterocigotos y el factor 2 por una disminución justo de heterocigotos. La siguiente. Este fue el análisis de los metabolitos. La siguiente. Y cuando hacemos justamente la asociación entre lo que son cada uno de los SNPs y cada uno de los metabolitos, en realidad obtuvimos 9 diferencias significativas a un valor de P debajo de 0.05 y solamente 2 asociaciones significativas a un valor de P debajo de 0.01. La siguiente. La primera de ellas justamente fue el SNP del factor 7 con el INR, en donde vemos cómo a mayor aumento de alelos de susceptibilidad, el INR también se prolonga a un valor de P de 0.006. El siguiente. Y la otra asociación que obtuvimos fue justo con el factor 12 y su porcentaje de actividad. Vemos que en estado homocigoto el porcentaje de actividad del factor 12 disminuye. La siguiente. A la hora de realizar justo la regresión lineal, pues vemos que para el factor 7 vemos que el hecho de tener un alelo de susceptibilidad lo prolonga en 0.05 con un intervalo de 0.02 a 0.07 bajo un modelo aditivo. Y en relación al factor 12,
vemos cómo el estado homocigoto de los alelos de susceptibilidad disminuyen la actividad del factor un 24%, con un intervalo entre un 14 y un 35%. La siguiente, por favor. Ahora bien, nosotros sabemos que el factor 7 pues, forma parte de la vía extrínseca de la coagulación, el factor 12 forma parte de la vía intrínseca de la coagulación. La siguiente. Y estas dos vías, la siguiente, se pueden monitorizar justamente por estos dos, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. La siguiente, por favor. Entonces, a la hora de revisar, por ejemplo, el factor 12 con el tiempo de tromboplastina parcial activado, aunque vemos que es significativo a un valor de P debajo de 0.05, pues en realidad se nota una tendencia justo a esta prolongación del TTPA a mayores alelos de susceptibilidad. Y esto se corrobora con el análisis de regresión lineal, en donde vemos que se prolonga 2 segundos con un intervalo de 0.5 a 3.84 bajo un modelo aditivo. La siguiente, por favor. En el caso del factor 7, pues en realidad no fue significativo cuando lo comparamos con el tiempo de protrombina, pero pues sí vemos una clara tendencia a la prolongación. Se hizo igual la regresión lineal, aunque de nuevo pues el valor no es estadísticamente significativo. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos concluir y qué es importante de este trabajo? Pues justamente nos pone otra vez como sobre la mesa la importancia de estos SNPs, que si bien mostraron una asociación estadísticamente significativa con sus metabolitos, no necesariamente implica que tenga una clínicamente una accionabilidad clínica, ¿no? Todavía. Ahora bien, pero sí muestra justamente este riesgo aumentado para una pérdida gestacional recurrente. Esto es importante justamente porque en el instituto varios de estos pacientes que han tenido alelos de susceptibilidad se han tratado, sí, en el servicio de hematología con anticoagulantes o antiagregantes y han tenido pues bastantes resultados de éxito. Entonces muestra justamente una posible opción terapéutica al intervenir en estas vías. Evidentemente pues reconocemos que necesitamos una muestra más amplia y con controles justamente para corroborar estos hallazgos. Gracias. Bien, pues para continuar va a ser la sesión de preguntas, por favor. Entonces les pediríamos a los 3 expositores si pueden pasar, por favor. Voy a darles este micrófono. Permítanme, y para la audiencia. Por favor, si gustan sentarse, como tenemos micrófono que puede estar en el auditorio, creo que podrían contestar desde ahí. Antes de comenzar con las preguntas, voy a preguntar si tenemos alguna pregunta de las personas que nos hacen favor de seguir esta transmisión para que me la hagan llegar, y comenzaríamos con las preguntas de la sala. También les quiero comentar que ya llegaron los resultados de la votación también de quienes nos acompañan en la transmisión, y hubo 65 votos a favor, contando los que están en sala, y 1 en contra. Por lo tanto, bueno, queda aprobada el acta de la sesión anterior. Y bien, voy a bajar para pasar el micrófono. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor. A lo que llegan las demás preguntas. Bueno, gracias. ¿Me identifico? Sí, hola, buenas tardes, felicidades, soy Héctor Díaz, excelente trabajo lo de los 3. Disculpen que no me aprenda de memoria el título de cada uno, vamos, mis limitadas en memoria me impide. Una pregunta para usted, ¿han considerado o tiene... en la anemia de Fanconi, ¿ha considerado que tenga importancia o algún efecto significativo el tipo de alimentación en los niños? Me refiero porque usted observó que aparentemente el daño celular tiene un incremento significativo con respecto a la edad, ¿cierto? No sé si consideraron ustedes analizar el tipo de alimentación.
Sí, cuando empezamos a hacer este estudio, sí se hicieron preguntas generales, pero no se abundó en si sí había o no cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, cuando ya tuvimos los resultados, que salió ahí lo de las nitrosaminas, que investigamos que podían ser los embutidos, ya habían pasado las entrevistas y ahí nos propusimos que de ahí en adelante teníamos que investigar más a fondo acerca de esto, porque de ahí puede estar esta respuesta, ¿no? Ya. Y una pregunta técnica, perdón, me sorprendió mucho que su nivel de correlación fuera casi perfecto de -1. Con 4 muestras es bastante interesante que haya salido así. ¿Qué tipo de software utilizaron o en qué lo hicieron? Sí, fue con SPSS y la verdad es que como era muestra no paramétrica y eran muy poquitos pacientes, pues salían números que sí tendrían que tomarse con pincitas. Sí, hay que tomar con mucho cuidado. Sí, claro, tenemos que aumentar. Ese estudio sigue elaborándose para aumentar pacientes y se van a hacer nuevamente. Sí, muchas felicidades, muchas gracias. Perdón, aprovecho para preguntar, doctor, felicidades, bonito trabajo. Se me fue, perdón por estar. Usted como observa, no hubo diferencia significativa en la frecuencia de los alelos, pero consideraron determinar la concentración de metabolitos por cada grupo de alelos, en donde no observaron diferencia. No recuerdo los genes, algunos estaban relacionados con el metabolismo del ácido fólico, MTHFR, no sé. ¿Han considerado cuantificar las diferencias en cuanto a metabolitos y si podrían disminuir o aumentar en cada uno de ellos? Sí, en realidad se hizo la asociación de los 13 con todos los metabolitos, que fue el cuadro grande, y en el caso particular de la vía de los folatos, pues no encontramos relación. Sí, yo creo que también es algo que ya está como muy investigado, justo lo de la vía de los folatos. Se ha visto que la mayoría de estos SNPs son como muy comunes en población mexicana y no se relacionan directamente con este aumento de riesgo. Pero como venía dentro del panel, que es un panel comercial, pues justamente aprovechamos también a correr esa asociación, pero no encontramos que sea estadísticamente significativo respecto a la distribución de los valores de esos metabolitos. Sí, no me refería a hacer un análisis de correlación, sino a por cada tipo específico de genotipo determinar la concentración de los diferentes metabolitos. Entonces, no sé si lo hayan pensado, o sea, decir el genotipo alelo, el homocigoto para determinar la cantidad de metabolitos de diferentes es diferente de correlación. Si no lo consideran, pues... Sí se hizo un box plot justo de la distribución de cada uno de los metabolitos con cada uno de los genotipos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más en sala que quiera hacer algún comentario? Perdón, Carlos, sí. Bueno, felicidades a los tres, excelentes presentaciones. Tengo dos preguntas particulares. Para la doctora Mari Carmen Morán, en el caso de las neoplasias pediátricas, ¿analizaron los genes de susceptibilidad a cáncer? Es decir, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿identificaron qué tipo de mutaciones relacionadas tenían? En caso particular del de cáncer de colon, sí, encontramos mutaciones para SMAD4, para P53, y encontramos en SMAD4 una deleción de 5 pares de bases que se comporta como una mutación de frameshift que hace que se añadan 16 aminoácidos al final de la cadena y pues deje de funcionar la proteína SMAD. Y también encontramos una mutación en P53, pero ahorita esa la estamos validando para que no, porque está asociada a un síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, para verificar que no sea síndrome de Li-Fraumeni, que solo sea somática del tumor, estamos trabajando en el estudio de la sangre periférica de ese paciente. ¿Y para los otros tumores también los analizaron? Exactamente, a los otros también se les hizo lo mismo. ¿Y qué identificaron? En el neuroblastoma no encontramos nada, ni en los otros tumores. Ok, gracias. Sí, de nada. Para Luis, excelente presentación, Luis. ¿Vieron una correlación, por ejemplo, para los que tuvieron más de 3 pérdidas
gestacionales con las alteraciones cromosómicas? Es decir, tienes más o menos un buen número de casos que tienen alteraciones cromosómicas. ¿Hicieron esa relación o no existe? Justamente igual valoramos el número de pérdidas, el número de abortos que tenían por cada uno de los variables que medimos y no encontramos que hubiera mayor pérdidas justamente en los pacientes con alteraciones cromosómicas. Gracias. Bien, hay dos comentarios. Dos comentarios para el trabajo del maestro Antonio de Jesús Paz. El primero, el doctor Ricardo Meléndez Hernández, dice: un gusto escucharte y felicitarte, Antonio, nuevamente. Un gran trabajo muy notable, sobre todo el abordaje metodológico. Preguntarte si estas vías alternas hipomutacionales se presentan en algunos tipos de cáncer que no necesariamente se observan aberraciones cromosómicas conocidas. Muchos saludos. Y el doctor Manuel Martínez Mancilla también comenta sobre que la casuística del estudio es muy limitada para asumir conclusiones de asociación a la patología. Entonces, la primera, ¿de la que buscas contestar? ¿Me la puede repetir, por favor? Claro. Sí, acerca de la casuística, ¿es muy limitada para asumir conclusiones de asociación a la patología? Sí, la verdad es que como es una enfermedad rara, la verdad es que necesitamos, como les mencionaba el estudio anterior, el estudio del 2023 fueron 7 años de seguimiento para 300 pacientes. Pero nosotros llevamos 2 cuando acabé yo este proyecto, entonces sí se necesita aumentar el número de pacientes. Que es uno de los retos, ¿no? De las enfermedades raras con la casuística que tenemos. Bien, y el segundo comentario es del doctor Ricardo Meléndez. Preguntarte si estas vías alternas hipomutacionales se presentan en algunos tipos de cáncer que no necesariamente se observen aberraciones cromosómicas conocidas. Pues esto de la hipomutación está descrito en pacientes con anemia de Fanconi. En otros contextos no se ha descrito, no lo he yo visto que esté descrito. No sabría si hay ciertas aberraciones que están más relacionadas con este fenotipo hipomutador. Sí, de acuerdo, pues sería un área a revisar. Sí. No sé si habrá alguien más que quiera. Sí, Luz, por favor. Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas para el doctor Luis Felipe. Con relación a los estudios de pérdida gestacional, ¿pudieron hacer esa correlación, pero con alteraciones cromosómicas? ¿Pudieron estudiar alteraciones cromosómicas en las pérdidas gestacionales? Ok, en las pérdidas como tal no logramos hacer los estudios citogenéticos porque fue retrospectivo, fue más bien en los padres para ver si eran portadores de translocaciones. Y en cuanto a los rearreglos en los padres, tienes uno que tiene una monosomía X con un cariotipo 46XY. No sé si no sé la edad que tenía el paciente, si nos puedes comentar un poquito más de la clínica o por qué esa línea 45X. Sí, ahí también, fue como causa de sorpresa igual para nosotros. Lo cierto es que de momento no recuerdo la edad específica, pero usualmente era entre 35, 40 años y aparentemente pues no tenía un fenotipo que nos hiciera dudar de algo más. Sí, y desafortunadamente justo como era retrospectivo, pues digamos no hay como ver qué más se les pudo haber ofrecido o estudiado a los pacientes. Gracias. Gracias. Si no hay más preguntas en la sala, nada más permítanme, por favor, que me confirmen que no tenemos más preguntas por parte de la audiencia que nos está siguiendo. Nada más si me confirman. Y en lo que me confirman, y yo quería preguntarle a la doctora Morán, un trabajo muy bonito acerca de las posibilidades de CRISPR-Cas y su aplicación. Los pacientes pues son pediátricos que se hace
bueno, la aplicación, estos diagnósticos, todas estas gráficas que nos presentas, este es un trabajo que se realizó en un grupo determinado de pacientes. ¿Qué posibilidades hay como de extenderlo, de hacerlo esto como parte de clínica? Estaría muy interesante hacerlo en clínica. Pues ahorita estamos buscando más fondos porque no es una tecnología barata, pero pues podría emplearse esa metodología para pues guiar el tratamiento, ¿no? Y que empecemos a estudiar a los pacientes de cáncer y que no solo sean ciertos grupos, sino que todos se puedan beneficiar tanto del mapeo óptico, porque te da muchísima información el mapeo óptico. Lamentablemente el costo es muy alto, pero creo que entre más se hagan este tipo de estudios, pues podemos, así como la secuenciación se ha ido abaratando conforme ha pasado los años. Y pues también la secuenciación con Oxford Nanopore es una secuenciación que es muy rentable económicamente en algunos casos. Y pues como todo, ¿no? Entre más muestras metas, entre más muestras analizas, pues los análisis y el costo pues va disminuyendo. Y pues la meta es esa, que se pueda utilizar para el apoyo al diagnóstico a pacientes pediátricos y también aplica también para pacientes adultos con neoplasias, y no solo tiene aplicación en cáncer CRISPR-Cas, ¿no? Como usted lo dijo, puede ser una puerta para abrir para estudio de repetidos, porque en repetidos si se utiliza la plataforma de Illumina, sabemos que puede cometer más errores que si se empleara CRISPR-Cas flanqueando estas regiones de repetidos, poniendo guías por afuera y tener la secuencia total de estos repetidos sin tener pues tantos errores como la podríamos obtener en la secuenciación con Illumina. De acuerdo, muchas gracias. Bien, me informan que no hay más preguntas por parte de la audiencia, creo que en sala tampoco. Y antes de concluir esta parte, decirles que en esta semana se hará la entrega del premio económico de cada una de las categorías. Sí, entonces esta semana. Así que muchísimas felicidades, excelentes trabajos. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con la sección de asuntos generales y tenemos una presentación primero, por favor. Bienvenidas y bienvenidos. Continuamos con el segmento de asuntos generales. Me presento, soy la doctora Cecil Cabelchi Zapata, secretaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Y bueno, vamos a continuar con este segmento de asuntos generales, no sin antes felicitar a todas y a todos los ganadores por su arduo trabajo y dedicación. Nos llena de orgullo y nos motiva a seguir promoviendo espacios de investigación para los jóvenes talentos como ustedes. En este segmento platicaré sobre algunos puntos importantes, básicamente las actividades de difusión del mes de febrero, el 50º Congreso Nacional de Genética Humana y algunos puntos interesantes sobre constancias que estarán en la plataforma virtual y otros anuncios. Bien, pues para comenzar, sabemos que febrero es un mes que a todos nosotros nos encanta. Y es que como cada año, el último día del mes de febrero, se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Esto es con el fin de reconocer la existencia de estos padecimientos y poder impulsar acciones para la detección oportuna, el acceso a tratamientos, el desarrollo de pruebas diagnósticas tempranas y la concientización de las mismas. Es por eso que nosotros, la Asociación Mexicana de Genética Humana, como cada año, invita a que nuestras asociadas y asociados y el público en general se tomen una foto para dar voz y obviamente luz a todas estas familias que padecen una condición de estas. Pueden ir subiendo sus fotos haciendo mención de nuestras redes sociales o inclusive acceder a la página rarediseaseday.org para poder descargar material informativo o de difusión. Existen muchos eventos que se darán a lo largo de nuestro país y también estamos felices de poder promover estos eventos a través de nuestras páginas o de nuestro portal de la AMGH. Anímense y participen en este día tan importante. Y bueno, con gran entusiasmo ahora les extendemos una cordial invitación para presentar el 50º Congreso Nacional de Genética Humana, que se llevará a cabo en la hermosa ciudad de Puerto Vallarta del 12 al 14 de noviembre del 2025. Y bueno, bajo el lema Honramos nuestra historia, construimos nuestro futuro,
el Congreso Nacional reunirá a expertos en el campo de la genética humana, quienes van a compartir los avances más recientes, tanto en sus investigaciones como en el uso y adaptación de nuevas tecnologías para el avance de nuestra ciencia. Será una excelente oportunidad para intercambiar conocimientos, hacer networking y profundizar en temas de relevancia actual. En esta ocasión, el Hotel Sheraton Bugambilias nos abre sus puertas, siendo un espacio que no solo se reconoce por su excelente nivel de gastronomía, sino también por su hospitalidad y sus hermosos paisajes. El hotel tiene múltiples espacios que podremos disfrutar, ya sea en pareja o en familia o inclusive solamente como asistentes a nuestro evento. Esta ocasión el Congreso viene en una modalidad todo incluido, que es sumamente interesante y que definitivamente nos permitirá sentirnos muy consentidos. Además de nuestras sesiones científicas, también tendremos actividades sociales, pues que nos van a permitir disfrutar de su calidez, de la calidez y la belleza que ofrece Puerto Vallarta. Como en la modalidad previa, tendremos distintas actividades como Gin Talks, talleres, cursos, sesiones dirigidas a residentes y obviamente charlas de primer nivel. Quiero comentarles que los datos generales de los costos y toda la información relevante para nuestro congreso serán difundidos a partir del mes de marzo. Sin embargo, ya podemos ir haciendo podemos ir ofreciendo alguna información y reservaciones al correo que vemos en pantalla. Quiero contarles, y por eso me sentía muy emocionada de poder presentarles esto con algo de tiempo, dado que el plan todo incluido va a incluir el hospedaje en la habitación, desayunos, comidas y cenas tipo buffet a la carta, va a incluir bebidas nacionales importadas y los niños menores de 5 años son gratis. El hotel tiene 6 restaurantes de especialidad y también están incluidos en esta modalidad. También estarán incluidos el cóctel de bienvenida que tendremos en la playa y múltiples actividades sociales que tenemos preparadas para ustedes. Dentro de nuestros eventos importantes tenemos la cena de gala de los 50 años del Congreso Nacional de Genética Humana. Y bueno, viene con todo este evento. Sin duda va a ser un evento memorable y definitivamente vamos a empezar todos a organizar nuestras maletas para poder irnos a disfrutar de este evento. Algo muy importante es que conseguimos precios especiales para nuestros congresistas y estamos sin duda muy emocionados de poder mencionar que tendremos precios más accesibles para estudiantes, socios estudiantes y otros asociados que quieran pues ir, ¿verdad? Muy bien. Bueno, dado que este es un evento de todas y todos, entonces tenemos abierta todavía nuestra convocatoria de simposios y talleres. Recuerden que la fecha límite es hasta el 28 de febrero de este año, del 2025, justo a final de este mes. Entonces, por favor, si alguno o alguna está interesado en participar en nuestros distintos campos, que son citogenética y citogenómica, nuevas tecnologías aplicadas a la genética clínica y genómica, genómica computacional, inteligencia artificial, las sesiones para residentes y estudiantes y también nuestro pabellón de diagnóstico. Por favor, escríbanme al correo secretario@amgh.org.mx para que yo les pueda compartir más de la información y nuestros profesores sean muy, muy apapachados también porque vamos a tener distintas actividades especiales para ellos. Anímense y participen. Un mensaje importante para estas fechas es que a lo largo del mes de febrero y marzo estaremos haciendo algunos cambios esenciales en nuestra página www.amgh.org.mx y es que nuestra página web se renueva. Pero queremos, que nos tengan un poco de paciencia, ya que estos cambios, si bien son esenciales, van a generar muchísimos avances en la forma en la que vivimos nuestro portal. Como parte de una recomendación, queríamos hacerles de su conocimiento, pues que vale la pena que por favor accedan a nuestro portal actual, que estará disponible justo hasta finales de febrero, para que descarguen sus constancias y facturas. Esto lo pueden hacer accediendo a la página, abriendo su perfil y entrando a la parte superior
del portal que dice descarga de constancias y facturas. Estas constancias se generan de forma inmediata, de tal suerte que necesitamos acceder a ellas y descargarlas de forma directa, pues bueno, en la posibilidad de nuestros tiempos, y tratar de respaldar esta información para que no sean pues un problema a la hora de solicitar estas constancias, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues sin más información, pues atrévanse a ser consentidos y a disfrutar de los 3 mejores días de la genética humana en el año, y no olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y en YouTube a través de @mediosamgh. Si no hay bueno, en este momento pasamos a la sesión de preguntas y respuestas alrededor de esta sesión. Gracias. Muy bien, entonces continuamos. Si hubiera algún comentario, tenemos también otra participación en asuntos generales en sala. Me siento muy honrada de presentar al doctor Adrián Llerena Ruiz. El doctor es catedrático de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. Tiene un muy extenso currículum como doctor en medicina, especialmente en las ramas de farmacología, farmacogenética y psiquiatría, y lo tenemos aquí porque va a compartirnos un mensaje. Por favor, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Morán y a la Asociación Mexicana de Genética Humana, que me unen vínculos afectivos muchos años. Hay veces que se alinean los planetas y resulta que yo estaba aquí sin que estuviera previsto porque he intervenido esta mañana. Y les explico. Hace unos años, ustedes saben que ha explotado la farmacogenética, y parte de la explosión de la farmacogenética nace en el año 2006. El primer congreso en Latinoamérica de farmacogenética se realiza en Guadalajara, concretamente el doctor Chema Cantú. Han pasado los años y a lo largo de los años hemos ido haciendo cosas. Los que vamos teniendo cierta edad, como saben, el doctor Chema Cantú pasó a otra dimensión, por decirlo de esa manera, y todo su legado ha hecho que en este momento la red que coordino, la Red Iberoamericana de Farmacogenética, tiene 41 grupos, 19 países, gente, muchos profesionales de acá, muy ligada a la Sociedad Mexicana de Genética Humana y a otras. Y como les decía, hemos conseguido en estos años primero poner de relevancia este campo de la medicina y de la salud, y además poner en la mente de los científicos que la etnicidad y de los farmacólogos deben ser tenidos en cuenta. De hecho, justo antes de la pandemia, en una reunión con la CIOMS, con la asociación que en Ginebra saben que regula la ética de la investigación clínica, hace la declaración de Helsinki, etc., tuvimos una reunión en la que toda la Red Iberoamericana de Farmacogenética, con ellos, le presentamos la declaración de Mérida Tijo, que básicamente venía a decir: hay que considerar la etnicidad, hay que utilizar la farmacogenética cuando desarrollamos medicamentos y hay que cuidar los valores del equipo investigador. Bien, esa declaración se presentó, por cierto, en Nahuatl, en un parlamento en Europa, en Quichua y en Miskito, y para darle continuidad, lo que hemos decidido ha sido crear el premio Dr. José María Cantú para trabajos hechos en farmacogenética en poblaciones de América Latina. Concretamente, y fíjense, algo que empezó concretamente como bien conocen al doctor José Elías García y yo mismo, él desde la RELAG, que saben que el doctor Cantú fue importante, rápidamente lo asumió la Sociedad Mexicana de Genética Humana, el doctor Alejandro Gaviño, también el Consejo Mexicano de Genética, la doctora Alejandra Camacho, la RIBEF, la Sociedad Iberoamericana de Farmacogenética, el doctor Humberto Fariñas, que está en España, y se unió la Asociación Española de Genética Humana, doctora Encarna Guillén, e incluso por darle ese cariz clínico, la sociedad más grande clínica de España es la Sociedad de Medicina de Familia, también se ha asumido. Este conjunto de sociedades está en lista de espera por la Sociedad Colombiana de Genética Humana, que se va a unir, la ecuatoriana y
la Solfagen, la Sociedad de Farmacogenética de América Latina. Como ven, están prácticamente todos los actores, hemos publicado las bases, se presentaron el 12 de noviembre y esto es para recordarles. Por encargo de la presidenta del tribunal, por unanimidad, se eligió presidenta del jurado la doctora Patricia Ostrowski, que seguro que ustedes conocen, una genetista insigne en América Latina en general. Ella va a presidir el jurado y ha sido ella la que, estando aquí, me decía: estás ahí justo donde está reunida, ¿por qué no vas y anunciáis claramente? La convocatoria está hecha, está publicada en una publicación reciente, el mes pasado, en el Drug Metabolism and Personalized Therapeutics, y ahí se explicita: cualquiera de ustedes que haya hecho un trabajo en farmacogenética en población iberoamericana puede presentarse su candidatura al premio. Para ello, ¿cuáles son las condiciones? Hacer una revisión que contextualice, no es el artículo que está publicado, sino que explique uno o varios artículos y lo envía como mini review, es decir, un resumen al Drug Metabolism Personalized Therapeutics. ¿Para qué? Para que pase un proceso de revisión por pares en anonimato que nos garantice que el jurado recibe trabajos revisados previamente. ¿Me entienden, verdad? ¿Quiénes van a estar ahí? Los presidentes que les acabo de decir. Bueno, todos conocen la integridad de la doctora Ostrowski, no hace falta que les diga que estamos seguros que va a ser ecuánime la decisión. Los trabajos seleccionados, se ha decidido precisamente mañana en la reunión que el Congreso Iberoamericano de Genética, donde participa esta sociedad, y otra será en Cartagena, Murcia, del 6 al 10 de octubre de este año. Y anunciaremos los trabajos seleccionados y en principio el compromiso es que en el Congreso que acaban de anunciar se entregará el premio, que será, de momento hay 3.000 euros donados por la Red Iberoamericana de Farmacogenética para ser utilizados libremente en una pasantía relacionada, no es para evidentemente ser utilizado en otra cosa que en una actividad profesional relacionada con la farmacogenética. Es la primera vez que lo hacemos, es una pequeña cantidad, queremos homenajear al doctor Cantú, pero además promocionar los trabajos. No saben que la farmacogenética tiene un problema fundamental y es que estamos dando recomendaciones, estamos implementando con datos producidos sobre poblaciones caucásicas y, sin embargo, estamos obviando variantes o otro tipo de elementos que podrían condicionar la mala respuesta en poblaciones con otro origen étnico. Muchísimas gracias, doctora Camacho. Como ven, ha sido una coincidencia que justo está hoy aquí. Hola, Alicia, que estás por ahí. Marisol, que me escuchó, y de verdad lo que queremos es estimular este área, no es el dinero mucho, pero claramente la repercusión internacional está asegurada porque están casi todas las sociedades de relevancia y esperamos con todo nuestro cariño y mejor hacer que envíen sus trabajos para que promocionemos esta participación de la genética humana en la mejora de las reacciones adversas a medicamentos, que es un problema, desde luego, en salud tremendamente importante. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Si no hay ningún otro comentario. Muy bien, pues con esto concluiríamos esta sesión mensual, la primera de 2025. Felicitar nuevamente a los ganadores del premio Héctor Márquez Monter. Agradecer a quienes siguieron esta transmisión y también a quienes están aquí en la sala e invitarlos por favor a pasar a un servicio de café. Muchas gracias, buenas noches.